Señor Jesús está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar?
Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el devocional, va a estar en los Salmos. En el Salmo 62. Vamos a leer del 5 hasta el 8. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, ¿cierto? Para empezar este servicio, para entender, decíamos, háblanos, Señor. Entonces aquí ahora el Señor nos va a hablar, porque esta es la manera que Dios nos habla a través de su escritura. Y dice así en el 62, Salmo 62, versos 5 al 8, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esa es la palabra en este día para el devocional que Dios nos tiene, ¿cierto? En esta tarde moverá su mano el Señor, su mano el Señor, su mano. En esta tarde moverá su mano el Señor, su mano el Señor, su mano. Y el Espíritu Santo se moverá, haciendo maravillas en este lugar. Y el Espíritu Santo se moverá, haciendo maravillas en este lugar. A mí no, Señor, a ti el que te toca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. A mí no, Señor, a ti el que te toca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca. Han pasado los días, han pasado los años, mas tu iglesia aún espera tu venida. Han pasado los días, han pasado los años, mas tu iglesia aún espera tu venida. Ven, Señor, que tu iglesia aún espera tu venida. Ven, Señor, que tu iglesia aún espera despertar en la otra vida y contigo morar por una eternidad. Ven, Señor, que tu iglesia aún espera tu venida. Ven, Señor, que tu iglesia aún espera despertar en la otra vida y contigo morar por una eternidad. Hace tiempo que se predica que Cristo viene. Hace tiempo que se predica que Él no aparece. Hace tiempo que se predica que Cristo viene. Hace tiempo que se predica que Él no aparece. Él volverá a buscar a su pueblo. Poco tiempo nos queda ya. Estoy seguro que Él
Señor bendiga estos coros en nuestras vidas, ¿cierto? En un monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Despreciada del mundo yo veo esa cruz que es centro de mi adoración, porque en ella el Cordero sin mancha expiró, fue el sacrificio de expiación. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé,
destituidos de tu gloria, pero contigo ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, yo ya di gracias, ¿no es cierto? Mi lapicito. Así que vamos a ir directo a la palabra del Señor, que se va a encontrar en Juan 21. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 18 y 19. Juan capítulo 21, verso 18 y 19. Dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Amén. ¿No es cierto? Aquí el Señor dándole a entender el futuro a Pedro, lo que él iba a pasar, ¿no es cierto? Pero no solamente de qué forma iba a morir, sino de que él le explica aquí que cuando era joven, él iba para donde quería. Y si lo vemos en el ámbito espiritual, antes de conocer al Señor, nosotros hacíamos lo que queríamos. Amén. Pero después le dice: más cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Porque cuando ya uno deja que el Señor te guíe, ya no haces tu voluntad, sino que haces la voluntad del Señor. Amén. Pero ¿quién era Pedro? Vamos a ir a estudiar un poquito quién era Pedro. Vamos a ir a Marcos. Marcos, le voy a pedir a mi mami que me ayude a leer. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Marcos 1 del 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y de Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaba las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en Marcos, vemos que aparece, ¿no es cierto?, Pedro, que él estaba trabajando, ¿no es cierto?, y el Señor lo llamó. Le dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Por eso que cuando después él le hace esa parábola de la pesca, cuando le dice que muchos pescados entran en una red, pero no todos sirven, ¿no es cierto? Ellos iban a comprender qué era lo que el Señor, bueno, después cuando viniera el Espíritu Santo iban a comprender lo que Dios quería decir. Pero ¿por qué? Porque ellos ahora iban a predicar el Evangelio. ¿Qué dice Lucas un poquito más completo? En Lucas 5, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, del 1 al 11. ¿Qué nos habla ahí de Lucas capítulo 5, del 1 al 11? Dice así, la pesca milagrosa. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, viendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que andaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Aquí en Lucas podemos ver que el relato es un poquito más largo, ¿no es cierto? En Mateo solamente vemos que el Señor le dijo: van a ser pescadores de hombres, entonces y le dijo: sígueme. Pero aquí podemos ver que algo más pasó. Entonces, que aquí me llama la atención porque Pedro le había dicho que habían trabajado toda la noche habían trabajado, pero hay algo que Pedro creyó. Dijo: más en tu palabra echaré la red. O sea, Pedro primeramente creyó, tuvo fe de lo que Jesús le había dicho, ¿no es cierto? Pero después de haber visto esta señal, pasa algo más. Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Primeramente, Pedro entendió la palabra y le creyó a la palabra, que era la palabra de Jesús, pero después él se arrepintió. Él confesó que él era pecador. Por eso después le dijo, ¿no es cierto?, no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. Y ahí, ¿no es cierto?, en la parte que vemos en Marcos le dijo: sígueme. Y aquí vemos que dice: y le siguieron. Por eso que aquí vemos un poco, y vamos a Mateo 16. Mateo 16. Del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. Aquí vemos otra confesión de Pedro más. Ya vimos que la primera él se arrodilla y dice: yo soy hombre pecador. Pero aquí también vemos a Pedro que Jesús, ¿no es cierto?, está haciendo preguntas, que quién creían que era él. Y ahí le pregunta: ¿y ustedes o vosotros quién decís que sois? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí podemos ver otra confesión de Pedro. Pedro conocía muy bien, ¿no es cierto?, yo creo que había escuchado las Escrituras, ellos estaban esperando el Mesías, y él creía que Jesús era el Mesías, por algo lo siguió. ¿Qué nos dice Juan 6? Juan 6, del 60 al 69. Juan 6, del 60 al 69. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto ofende? Pues que si vieras que el Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo: por esto os digo que por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros? ¿Hasta ahí? Hasta el 69. Vemos, ¿no es cierto?, que cuando leíamos en Mateo, Jesús también dándole diciéndole lo que iba a ocurrir. Le decía: lo que tú atares, ¿no es cierto? Vimos todo eso y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no estaba hablando de Pedro. Yo me imagino que Jesús tal vez se apuntó a sí mismo, dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es muy importante, por eso que cuando aquí mismo nuevamente hace otra confesión que dice: ¿a quién iremos? ¿No es cierto? Le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿No es cierto? Podemos ver que Pedro siempre tenía buenas respuestas. El problema fue, ¿no es cierto?, después que Pedro falló en, ¿no es cierto?, en negarle, pero en sí eso no hizo que él se volviera atrás. ¿No es cierto? Solo que a Pedro le faltaba algo muy importante. Le faltaba el Espíritu Santo. Él creía la palabra, por algo dijo: en tu palabra echaré las redes. Él creyó en la palabra de Jesús, él comprendía la palabra que el Señor, él decía: yo sé que tú eres el Cristo. Él lo entendía y lo creyó, porque Jesús mismo dijo: si no fuera del Padre, ¿no es cierto?, ellos no hubieran venido hacia él. Pero cuando volvemos a Juan 21, vamos a leer del Juan 21 del 1 al 14 para poder comprender qué es lo que estaba pasando ahí. Juan 21 del 1 al 14. Jesús aparece a sus 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: este es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Aquí podemos ver que por qué el que dice, ¿no es cierto?, es el maestro, es Juan, ¿no es cierto? Amén. Pero ¿por qué él supo que era el maestro, aunque después igual seguían teniendo dudas? Era lo mismo que le pasó cuando iban camino a Emaús. El problema era que los discípulos todavía no tenían el Espíritu Santo. Nosotros, para reconocer que es el maestro, necesitamos al Espíritu Santo. Pero Jesús le dijo las mismas palabras. Si se dieron cuenta, cuando en Lucas 5 leíamos la pesca milagrosa,
le dijo exactamente las mismas palabras. Por eso Juan, cuando después que Jesús le dice esto, le dice, entonces aquel discípulo quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, porque le dijo lo mismo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Le dijo exactamente lo mismo. Porque también en el camino de Emaús, esos discípulos dicen que su corazón, habían algo en ellos que ardía. No entendían por qué ardía si ese hombre le decía la palabra hasta que él partió el pan y supieron que era él. ¿Por qué? Porque hizo la misma acción de partir el pan. Y acá es lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos, ¿no es cierto?, no sabían que era el Señor o tenían la duda si era o no era porque les faltaba el Espíritu Santo. No era por otra cosa, solamente eso, el Espíritu Santo. Pero Jesús es tan bueno que le repetía las cosas una y otra vez, le hacía ver que las mismas palabras que le había dicho antes en la pesca milagrosa, se las volvió a repetir aquí. Entonces, pero ahora viene, que vamos a leer ahí mismo del 15 al 19, porque ahora Jesús le va a dar una misión, ¿no es cierto? Bueno, en Mateo 28 sabemos la misión que Dios nos ha dado a todos, que Jesús nos dio a todos, pero aquí hay algo que le dice a Pedro sobre todo. Así que ahí vamos a leer en el Juan 21, de 15 hasta el 19. Amén. Pero ¿te diste cuenta una cosa? Dime nomás. Que el pez lo tenía Jesús. Sí. No fue de que ellos le pasaron un pez, él ya tenía el pan y el pez. No me había dado cuenta. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Nuevamente le dijo, sígueme. Sabemos que Pedro lo negó 3 veces y yo siento que esto fue como una cura para Pedro, porque él le preguntaba, ¿me amas? Y él le respondió, ¿no es cierto? Tú sabes que te amo. Así es. Pero aquí empieza la misión. Primero, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. Después, pastorea mis ovejas. Y después, apacienta mis ovejas nuevamente. Todos sabemos, ya hemos visto muchas veces, hemos dado estudios del Salmo 23, o de qué significa ser un pastor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace un pastor por las ovejas? O sea que el Señor le estaba encomendando que alimentara a la iglesia, que cuidara a la iglesia, que estuviera atento a los cuidados que necesitaba la iglesia, porque iban a comenzar algo muy grande, algo que hasta el día de hoy no ha alcanzado a todos nosotros. Por estos, ¿no es cierto?, hombres pescadores que no tenían, tal vez algunos no sabían ni leer, porque para los estudiados en esos entonces era solamente para los que estudiaban la palabra en el Sanedrín, los sacerdotes, pero Pedro eran pescadores. Ellos era trabajar solamente, yo creo que solo sabían contar para saber el dinero, esas cosas, pero más allá, yo no sé si habrán sabido leer. Pero aquí vemos que el Señor le dice que en este momento, antes le decía, te ceñías solo, o sea, hacía lo que tú querías. Pero ahora no va a ser así. Pero había que esperar, porque tenía que llegar algo muy importante. Algo que... Pero primeramente, ¿por qué también me acordaba de lo que nos dice Juan 14? Juan 14, un poquito ahí para atrás, Juan 14, del 23 al 26.
porque yo creo que Juan se recordó cuando esa parte que le dice, es el Señor, Pedro. Yo creo que es lo que le dijo el Señor. Vamos a ir a leer a Juan del 23 al 26. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él lo enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Tal vez Juan guardaba las palabras porque el Señor le había dicho, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces él se recordaba de las palabras que Jesús le había dicho en la pesca milagrosa, porque Juan había estado ahí, porque a él también lo llamaron en ese momento. Tal vez vemos la confesión de Pedro, pero Juan estaba en ese momento porque él era hijo de Zebedeo, ¿no es cierto? Pero aquí, por eso yo le decía, Pedro tenía que esperar porque tenía que venir esta promesa que Dios le había hecho aquí en Juan 14, que cuando viniera el Espíritu Santo, entonces ellos ya no iban a hacer lo mismo. Ellos iban a comprender y entender todas las enseñanzas de Jesús. Y vamos a ir a Hechos 1, vamos a leer bastante en Hechos 1 del 6 al 11. Hechos 1 del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí Jesús, a punto de irse, le dice, que tienen que, ¿no es cierto?, que le hacen una pregunta si restauraría el reino de Israel en este tiempo, pero le dice, no toca a vosotros saber los tiempos. Pero hay algo en el 8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén. Tenían que esperar en Jerusalén. La espera, ellos no podían decir, me voy a ir solo a predicar lo que... No, ellos tenían que esperar. Tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos unos varones en vestiduras blancas que le dicen que por qué miraban, pero le dice, este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Y cómo esperamos nosotros que Jesús venga por nosotros? En la nube, ¿no es cierto? Amén. Vamos a seguir leyendo ahí en Hechos 2, del 1 al 42. Hechos 2, del 1 al 42. Y aquí viene la promesa que el Señor tanto le había dicho que tenían que esperar. Hechos 2, del 1 al 42. Sáquese nomás para que pueda leer bien. Vamos a leer bastante para poder comprender. Ahora vamos a ver, después de que llega el Espíritu Santo, a un Pedro que recuerda todo lo que el Señor le dijo. Por eso quiero que leamos completo ahí Hechos 2 del 1 al 42. Dice así, la venida del Espíritu Santo y el primer discurso de Pedro. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Jesús, poniéndose en pie con los 11, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto era notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varón israelita, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice en él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ahí. Se dan cuenta que Pedro, en el momento que recibió el Espíritu Santo, empezó a él llenarlo la palabra del Señor. Así es, Jesús. Puede que Pedro haya escuchado alguna vez lo que dijo el profeta Joel, pero decirlo textualmente, sin tener los rollos ahí. Por eso era necesario que Pedro tenía que esperar. Tenía que esperar, igual que los otros discípulos, esperar ese momento. Ahí le empieza a hablar, ¿no es cierto? Y empieza también a recitar los salmos. Vemos a David, ¿no es cierto?, que él lo dice en esa parte cuando le dice: dijo el Señor a mi Señor. Ve que ahí hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siéntate a mi diestra. Y solo esas palabras, él solo los confrontó. Usted ve que no le dijo absolutamente nada más allá, solo le habló de Cristo y de la palabra, y ellos preguntaron: ¿qué haremos? Y él les dijo: arrepentidos y bautícense. Imagínense el discurso que dio Pedro aquí, y se convirtieron como 3.000 almas. Amén. Pero aquí lo bonito, lo que dice el 42 es: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no era otra que lo que Jesús le había enseñado. Y en la comunión unos con otros, y partiendo el pan, y en las oraciones. Vamos también aquí, como yo les decía, vamos a leer bastante Hechos. Vamos a ir a Hechos 4. Vamos a leer del 11 al 13 y después el 19 y 20. Hechos 4 del 11 al 13 y después del 19 al 20. Hechos 4, 11 al 13. del 11 al 13 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, fue cuando Pedro y Juan estaban delante del concilio. Amén. Pero aquí mismo es lo que yo les trataba de decir al principio. Ellos mismos, los que estaban ahí como los gobernadores, los ancianos de Israel, estaban juzgando, le decían. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, su forma, y de Juan, cómo hablaban, sabiendo que eran hombres sin letra. Cuando usted lee esto y dice sin letra, es alguien que no sabe leer. Amén. Dice: y del vulgo. Yo buscaba que era el vulgo, y significa gente común, gente de clase baja, o sea, en pocas palabras, gente pobre, que no tiene educación. Eran pescadores. Entonces, pero aquí ellos se quedaron, a pesar de que ellos, por eso en el 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Y aquí ellos se quedaban maravillados, porque él decía que en ningún otro hay salvación, le decía, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Entonces ellos se quedaban maravillados y decían, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos sabían. Aquí ya no vemos a un Pedro temeroso, a un Juan temeroso que se fueron a esconder porque los pillaron predicando. Acá ahora vemos a estos apóstoles que ahora ellos, llenos del Espíritu Santo, hablaban las cosas que Jesús les había dicho y recordaban su palabra. Por eso que yo quise leer Juan 14, porque decía: si me amáis, guardad mi palabra. Después le dice: el que no me ama, no guarda mi palabra. Y después, poquito más abajo, ya en el 26 dice: y el Consolador os enseñará todas las cosas. Y aquí vemos que eso pasó con estos hombres. Ellos eran sin letra, no eran estudiados, pero vemos que eran llenos del Espíritu Santo. Os enseñará
Y recordará todo lo que yo he Todo. hecho. Por eso que, Dijo exacto, por eso que nosotros debemos leer la palabra, guardarla, y si nos llenamos del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar y nos va a hacer recordar todas las cosas. Amén. Por eso que a veces cuando nosotros andamos por ahí y escuchamos cosas, la palabra viene como algo ardiente que decimos, eso no es así, eso no está bien. ¿Por qué? Porque lo primero que dijo Jesús, si me amáis, guardar mi palabra. Y después viene la promesa del Espíritu Santo. Por eso que algunos dicen, no, yo anhelo danzar, yo anhelo hablar en lengua, pero no quieren guardar su palabra, que es lo principal. Si entendiéramos el amor que debemos tenerle a su palabra, Así es. si entendiéramos, imagínense, ellos que guardaban su palabra, por eso fueron llenos. Cuando usted empieza a leer, dice, estaban unánimes en oración. No era, y yo me imagino que igual estaban ahí leyendo o repasando, todo acordando. Yo me lo imagino así, que estaban ahí en el aposento y empezaron a tal vez a hablar, hoy Jesús enseñó esto, Jesús enseñó esto otro, y de eso estaban unánimes y vino el Espíritu Santo. Así es, mi Señor. Por eso que debemos, yo no sé cómo a veces contagiarle a otro de que entendieran el amor que hay que tenerle a esta palabra. No es porque para saber más que el consejo de aquí, no, es que el mismo Señor Jesucristo nos dice, guarden mi palabra. Es que ni siquiera dice porque la guardan, es que dice, si me amáis, guardar mis palabras. Si entendiéramos esas pequeñas palabras, si me amáis, y después hay una palabra que dice, para no estar parafraseando, voy a ir a Juan, volver a Juan ahí a leerlo en Juan 14. Hay una parte que dice, aquí en esta parte dice, y mi Padre, imagínense, él dice, el que me ama mi palabra guardará, gracias mami, y mi Padre le amará. O sea, debemos amar su palabra, ¿para qué? Para que el Padre nos ame. Y después dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Usted entiende lo que es abrirle el corazón al Señor? Primeramente guardar su palabra y después abrirle el corazón. Por eso a veces anhelamos muchas cosas en esta vida. Dentro de la iglesia podemos anhelar un cargo, podemos anhelar muchas cosas. Pero ¿por qué no anhelamos el guardar su palabra? Y llenarnos, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando leemos los Hechos, no es otra cosa de estar lleno del Espíritu Santo, es que ya no me guío solo, sino me guío por su palabra. Me guío por lo que Jesús dijo. A veces me gustaría contagiar eso a otros que entendieran el amor a la palabra que debemos tener. Pero a veces como que ahora te dicen, no, es mucho, es que hay que leer mucho. Es que no es que hay que leer mucho, es que para nosotros debería ser una pasión amar la palabra. Amén. Y podemos ver estos hombres que todos se quedaban maravillados, que era gente sin ley, sin letras, y eran gente pobre y entendían y hablaban maravillas de la palabra del Señor. Y usted me dirá, pero ¿por qué se maravillaban? Porque los que ellos estaban delante eran personas que pasaban día tras día leyendo las escrituras, o sea, los papiros que habían en esa época, y tal vez ellos no entendían, y vienen unos pescadores que tal vez andaban todos ahí andrajosos, que lo habían golpeado todo, y les venían y les decían, la palabra significa esto. Así es, Jesús. Por eso que debemos amar esta palabra. Yo no sé cómo a veces hay que contagiar, y solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Sigamos. Hechos, vamos a Hechos, ya leímos Hechos 4, ya, vamos a Hechos 10. Hechos 10, del 1 al 35. Hechos 10, del 1 al 35 y después del 44 al 48. Hechos 10, del 1 al 35. Aquí vemos lo que textualmente, lo que Jesús le dijo, que ya no se iba a ceñir solo ni a hacer lo que él quisiera. Y después del 44. Al 48, por favor. Dice así. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios
entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar acerca la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él y la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común e inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante mío un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. 44 al 41. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
aquí vemos cumpliéndose lo que el Señor le dijo, que ya no se iba a ceñir él de lo que quisiera hacer, porque aquí vemos que el Espíritu Santo le dijo, he aquí te buscan 3 hombres y tienes que descender de lo que te están diciendo. Pero también me llama la atención el personaje que vemos aquí, que es Cornelio, porque vemos que él no era un hombre que solamente daba limosna por querer dar limosna. Él decía, estaba en oración, después dijo, yo estaba en ayuna, o sea que él estaba ayunando, estaba orando, él estaba esperando que también la presencia de Dios viniera a él. Era un hombre temeroso de Dios, dice. Entonces aquí también vemos la conversión de un hombre, pero necesitaba a Pedro para que le explicara lo que tenía que ser, y con la predicación que fue, el Espíritu Santo llenó esa casa. ¿Hay algo? Que me llama la atención porque por segunda vez, después del derramamiento, una vez más, el hablar lengua es que magnifican a Dios, hablan de Dios. En cambio, hoy día vemos lenguas que nadie entiende y nadie sabe que están hablando. En cambio, ahí ellos sí entendieron. Y lo otro que me llamó la atención fue lo que está diciendo, que ellos recibieron el Espíritu Santo porque habían entregado su vida a Cristo, y no estoy diciendo con esto que no es necesario bautizarse, pero se fijan que el bautismo en agua no hace la diferencia si no guardáis la palabra. El mismo Pedro después en sus cartas dice que el bautismo en agua es como una señal, pero no es que venga por el bautismo el arrepentimiento. Porque es como demostrarle a los hombres que tú ahora pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero lo necesario, el bautismo del Espíritu Santo. Exacto. El bautismo en agua, cuando uno pasa adelante, se bautiza, es para confesar. Supongamos uno invita a todos los familiares. Que tú crees en Jesús. Exacto, es como para dar, es un evento para darle a entender al mundo de que yo ahora dejé el mundo y ahora vivo para Cristo. Pero lo verdaderamente importante es ser lleno. Por eso es que cuando Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que yo no soy digno de, ¿no es cierto?, de desatar su calzado. ¿Usted sabe esa parte? Que vendrá y los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sí, porque muchos de los que se bautizaban con Juan después eran en contrario a Jesús. Exacto. Entonces, porque no tenían ahí el Espíritu Santo. Es muy lindo el bautismo, pero aquí está mostrando de que primero estos hombres fueron bautizados en Espíritu y de ahí fueron ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra. Amén. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que Pedro primero igual estaba reacio, porque por eso que en el 28 le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, o sea, él llamaba igual así, por eso, ningún hombre llame común o inmundo. Vamos a ir a leer igual en el 11, que algo pasó, sí, pero ellos igual, por eso, vino el Espíritu Santo a ellos no eran personas perfectas. Cuando uno lee la Biblia y lee a los hermanos, a los apóstoles, la primera, vemos que también ellos tienen errores, pero es obvio, ¿por qué? Porque ellos son humanos, el único perfecto es Dios. Y aquí lo vemos, cuando seguimos leyendo un poquito más, en el capítulo 11, del 1 al 4 solamente. Del 1 al 4... dice: Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo que sucedió, diciendo... No quise volverle porque ahí le vuelve a repetir lo mismo que leímos en el capítulo anterior. Pero se da cuenta que ellos eran como, pensaban que eran solamente para los judíos, y también por eso tienen otras disputas después en otro, cuando Pablo le dice, ¿por qué quieren que se circunciden si eso ya no es parte ahora de la iglesia? Pero los judíos tenían eso en su corazón, y a Pedro, él por eso le dijo, quedó maravillado pero aquí Pedro, vamos a leer aquí en el mismo 11, su respuesta más allá de lo que le dijo de lo que sucedió, sino la respuesta del 12 al 18. Pedro ahí, ¿no es cierto?, hablando,
Exacto, ahí en el capítulo 11 donde estábamos leyendo, pero ahora del verso 12 al 18. Exacto. Dice así del 12 al 18. Y el Espíritu, con mayúscula, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por eso que la iglesia también tuvo que aprender. Si como nosotros como hijos de Dios también podemos fallar. Amén. Podemos tener también caídas, pero viene Dios con su Espíritu Santo y nos guía ahora a hacer lo correcto, porque aquí vemos a los hermanos que de primera se le habían opuesto a Pedro, diciendo, entonces dice, callaron y glorificaron a Dios. Por eso que la palabra debe confrontarnos. Por eso, porque la iglesia tiene que ir aprendiendo. Aquí vemos que Pedro le dijo y la iglesia entendió y comprendió que habían hecho mal, así que se callaron mejor y glorificaron, y después dice diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque ellos todavía no comprendían lo grande que iba a empezar esto, porque había empezado en Jerusalén, pero después se iba a expandir por todo el mundo. Por eso que ellos tuvieron que aprender esto, sí, porque ellos eran muy celosos de sus costumbres y de sus cosas. Pero después vemos que por algo después el Señor empezó en las cartas a adoctrinar a la iglesia, ¿no es cierto? Como yo decía, tenían errores. Pedro también de primera pensaba, hoy cómo me voy a ir a juntar, ¿no es cierto? Pero después entendemos que el Espíritu Santo es el que lo guió. Pero Pedro también, vemos aquí en Hechos que pasó esto, pero en Gálatas también pasó algo con Pedro. Siendo el Pedro lleno del Espíritu Santo, en Gálatas vemos que ocurrió una situación ahí con Pablo. Y algo que Pablo dejó escrito ahí en Gálatas 2, del 1 al 21, del 11 al 21, perdón. Gálatas 2, del 11 al 21. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Esto es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque no por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Se dan cuenta que cuando vemos en Hechos,
a Pedro Dios le mostró, pero aún así seguía siendo fiel a sus costumbres judaicas. Y usted me dirá, no, aquí Pedro se separó de Pablo y formaron otra iglesia, y no. Yo buscaba en qué momento de los años fue escrita esta carta de Gálatas, y fue 50 años después de Cristo, ¿ya? Y yo decía, ¿se habrán reconciliado? ¿Se habrá enojado Pedro? Pero a mí me da, cuando yo después ahora vamos a empezar a leer las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro fueron escritas en el 62 al 67 después de Cristo. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dice ahora Pedro en sus cartas para poder comprender que sí entendió lo que Pablo le dijo. Y no dijo, voy a hacer otra iglesia, me voy a ir a otro lado, ¿por qué me reprende si a mí el Señor me dijo, apacienta mis ovejas, yo soy mayor que todos? No. Pedro ahora me dice en primera de Pedro 1, del 22 al 25. ¿Qué nos dice primera de Pedro 1, del 22 al 25? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos uno a otro entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Después seguimos en el 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y lo que Pablo le había dicho era que él era hipócrita. Entonces, pero aquí Pedro, después, como yo les decía, si vemos los años, fue en el 62 al 67 después de Cristo, entendió que la hipocresía había que desecharla. Aquí me dice un Pedro, me dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, o sea, él comprendió que lo que le dijo Pablo estaba bien. Después, si seguimos leyendo ahí, también en primera de Pedro, en el capítulo 2, pero del 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres sensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad con pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo creo que él, diciéndose a él mismo, por eso que vemos estos hombres que fueron creciendo en el Señor. Por eso yo les decía, Pedro empezó siendo un pescador, escuchando las palabras, después siendo lleno, pero también siendo corregido. También Pedro siendo corregido de que hasta Pablo le tuvo que decir que eso que estaba haciendo estaba mal. Pero no vemos a un Pedro, me voy de la iglesia, se enojó, me voy. Y este que se cree hubiera dicho, si a mí me llamaron primero, no, aquí vemos... Claro, estuve con Jesús, hubiera dicho él. No, aquí vemos un Pedro que en estas palabras, cuando yo ahora leo Gálatas y leo estas palabras, entiendo que él comprendió que lo que había hecho estaba mal. Después vemos ahí en 1 de Pedro 5, del 8 al 11. Del 8 al 11. Ser sobrio y velad, porque Ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso que nos está diciendo, Pedro más que nadie sabía qué es lo que le dijo el Señor. Pedro, me han pedido para zarandearte. Entonces él ahora dice, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquí también nos dice que Él mismo nos perfeccione, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, nos perfeccione y nos afirme para poder estar, ¿no es cierto?, firme ante las acechanzas del enemigo. Pero aquí vemos a un Pedro que nos está diciendo que debemos perfeccionarnos en el Señor Jesús.
y estando firme y fortalezca. O sea, aquí yo no veo un Pedro que se esté enojado, un Pedro que le haya dicho a la iglesia no escuchen más las palabras de Pablo. No, incluso cuando vemos ahora ahí la segunda carta, el 1 del 13 al 15, del 13 al 15. Dice así: pues tengo por justo, y tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Por qué escribió esta carta? Porque ya el Señor le había dicho que Pedro iba a morir. Aquí vemos lo que le dijo en Juan 21, 18, ¿no es cierto? De que ya no se iba a ceñir solo, y después en el 19 le decía que en la forma que él iba a morir. Pero también después vemos ahí en segunda de Pedro, el 1 del 18 al 21. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Qué gran consejo nos da ahí, ¿no es cierto? Que la palabra que tenemos, esta palabra es la más segura, más que todo. Y aquí viene, por eso yo le daba los años, que supongamos Gálatas fue en el 50 después de Cristo y estas cartas fueron entre el 62 al 67 después de Cristo, porque vemos aquí después en segunda de Pedro 3, ya Pedro despidiéndose, y nos dice del 9 al 18. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrándonos por el error de los inicuos caigamos de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo trata aquí Pedro? Dice, como también nuestro amado hermano Pablo. Y dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí desde ya vemos, porque hoy en día han sacado tanto de contexto a Pablo, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos, hay cosas difíciles de entender. Él mismo lo decía para él, porque tal vez él también aprendió mucho de Pablo. Por eso que decía, habiendo de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Por eso que hay gente que tuerce las palabras de las otras personas. Por eso que yo cuando buscaba decía, pero ¿cuándo fue la carta de Gálatas más o menos? Claro, fue en el 50 y estas fueron después. Entonces aquí Pedro vemos que él le decía, nuestro amado hermano Pablo. O sea, él no se enojó porque lo reprendió, no se enojó por lo que le dijo. Él entendió después en su carta, vimos que él decía que debemos desechar la hipocresía. Él comprendió, él creció en el Señor. Porque tenemos el Espíritu Santo, pero también conlleva que nosotros, lo que yo hablaba el otro día en San Javier, de nosotros también debe haber un yo querer.
yo quiero dejar esto, yo quiero buscar más del Señor, yo quiero leer más la Biblia, yo quiero más orar, yo quiero buscar más. Y eso lo entendió Pedro. Vemos el Pedro desde el momento que fue llamado hasta ahora que ya iba a ser entregado porque iba a morir. Como conclusión, bueno, yo le había puesto como título, deja que Jesús te guíe, tú solo debes seguirle. Ese era el título de esta predicación. Amén. Como conclusión, este es un camino de aprendizaje, lo que yo le decía, pero sobre todo debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y nosotros, como yo le decía, llenarnos y también saber cuando yo estoy haciendo mal y si me corrige la palabra. Por eso que decía, tenemos también la palabra profética más segura. Si ella nos corrige o si un hermano predica aquí y me está corrigiendo con la palabra lo que yo estoy haciendo mal, yo debo ser como Pedro, entender que estoy haciendo mal y cambiar eso. Aceptar la corrección. Porque un hijo de Dios acepta la corrección. Y podemos como ver que Pedro entendió todo lo que Dios le dijo en Juan 21. Que ya no se iba a ceñir él solo. Que ahora iba a haber uno que lo iba a ceñir. ¿Y qué dice Romanos 8:4? Romanos 8:14, perdón. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que son guiados? Porque tienen la palabra. Porque ellos no andaban así nomás, ellos tenían la palabra. ¿Y qué nos dice Juan 16? Del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Ven, debemos dejar que el Señor nos guíe, que Cristo con su Espíritu Santo nos guíe, pero nosotros debemos tomar la decisión de seguirle y también aprender a ver nuestros errores, como lo hizo Pedro, pero solamente dejar que Él nos llene completamente. Le voy a pedir a mi papi que pase a este lugar para que ore por esta palabra, para que ore por la iglesia, porque en sí nosotros como iglesia estamos pasando momentos de lo que está hablando la palabra, la apostasía. Hoy día vemos iglesias llenas, a veces megatemplos le llaman, pero le están hablando mentira. Lo que decía Pedro, que los inicuos o los que son inconstantes tuercen la palabra. Pero cuando se les predica la verdad, vemos rostros duros, como dice la palabra. Vemos rostros que no les gusta la palabra. Por eso que yo solo le pido al Señor que nos ayude y nos aliente. Porque no es que nosotros queramos que esto esté lleno, cosas, no. Que solamente el Señor nos ayude para fortalecernos. Porque todos somos la iglesia. Si la iglesia no es esta casa, somos nosotros, las personas. Necesitamos en este tiempo estar firmes porque hay muchas corrientes, muchas cosas que están erróneas y muchas veces también dentro de la iglesia, aunque se predique la sana doctrina, hay hermanos que no leen la escritura y tuercen las escrituras. Por eso debemos pedir que el Señor nos ayude y que queramos, como yo le decía, ojalá poder contagiar a todos de que amemos la palabra, de que amemos y nos llenemos de esa palabra y nos llenemos del Espíritu Santo para poder hablar lo que Él quiera, así como Pedro cuando fue lleno empezó solamente a soltar la escritura, empezó con Joel, empezó con David, después los salmos, que no seamos nosotros hablando, sino que sea el Espíritu Santo. Y nosotros somos unos vasos de barro que solamente Él puede utilizar. Amén. Padre, te damos gracias una vez más y vamos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque dejaste al Espíritu Santo, al Maestro, al cual inspiró, Señor, a hombres para escribir a través de tu gracia, a través de tu misericordia, para hoy día nosotros entender tu palabra, y solo es a través de tu Espíritu Santo. Y hay un punto importante, Señor, en todo esto, es el obedecer y amar tu palabra.
Padre mío, gracias. Cada día, Señor, esto se hace más difícil, Dios del cielo, en cuanto en que el hombre, Señor, tiene una mente dividida. Pero tu palabra es clara, porque tú no eres un Dios de confusión. Amén. Tú eres un Dios perfecto, santo y puro. Y queremos, Señor, nosotros buscarte. Queremos aferrarnos a ti y queremos permanecer porque tu palabra está en nosotros. Amén. Y por fe, Dios del cielo. Así es, mi Señor. No por vista, como dijo el apóstol, inspirado por tu Espíritu, sino por fe. Gracias, mi Señor, en esta tarde. Dirígenos. No somos muchos, pero eso no significa que estamos derrotados. No, mi Jesús. Estamos, Señor, en adelante, porque tú estás allí, Señor, junto a nosotros. Usted dijo que donde se reunieren 2 o 3 en mi nombre, usted estaría. Y la promesa es que usted estaría todos los días con nosotros hasta el término de este mundo. Y es tu Espíritu el cual está en medio de nosotros. Y yo te pido en esta hora y yo clamo, Señor, por todos esos varones y mujeres que están siendo bombardeados por el enemigo, Señor, con diferentes pensamientos. Y reprendimos, Señor, a ese espíritu de confusión en el nombre de Jesucristo. Y pedimos, Señor, que haya un despertar en tu pueblo para amar y respetar tu palabra, Señor. Todo comenzó en el huerto del Edén. Usted le dio una simple instrucción al hombre, que cuidara el huerto, que lo labrase, que lo cuidase. Y del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal no lo tocase. Fue una orden simple y el hombre y la mujer no quiso no quiso obedecer tu palabra. Y hoy tenemos este problema, que la muerte vino y fue traspasada a toda la raza humana. Y tenemos este problema hoy día. Pero a través de Cristo vino la justificación y su sangre preciosa nos lava y nos limpia, y en ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo, solo en Él tenemos la esperanza de vida eterna. Muchas gracias, Dios, en esta tarde. Bendice, Señor, tu pueblo alrededor de todo el mundo, Señor, donde está tu pueblo asentado y predicando tu palabra. Tu Espíritu Santo nos da el valor, así como lo tuvo Pedro, para levantarse y predicar tu palabra. Tu Espíritu hoy día también nos da la misma valentía de seguir predicando este Evangelio maravilloso. Gracias, mi Señor. Pido, Dios del cielo, a la fuerza, sabiduría, entendimiento, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para hablar tu verdad en el momento indicado, mi Señor. Te clamamos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu fortaleza. Tu palabra al principio decía que nuestra alma reposa en ti, Señor amado. Tú eres nuestro reposo. Tú no eres nuestra fuerza, nuestro refugio. Solo tú conoces, Padre. Se maravillaba por todo lo que hacía. Los ciegos veían, los mudos
el mismo amor, ayer y hoy, es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo Dios, ayer y hoy. Gloria a tu nombre, Señor. Ese mismo amor que tuvo por Cornelio, ese mismo amor tuvo por nosotros, aleluya. Todo lo que sufrieron tus profetas, todo lo que sufrieron tus apóstoles, Señor, hoy estamos aquí. Estoy maravillado por todo lo que haces. Perdona mis pecados, que el creyente nuevo nace. Estoy maravillado por todo lo que harás, y Jesús, a cuantos pecadores esta noche salvarás. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy estoy maravillado por todo lo que haces. Perdona mis pecados, el creyente nuevo nace. Estoy maravillado por todo lo que harás. A cuantos pecadores esta noche salvarás. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo de ayer, es el mismo Dios, y va a ser el mismo mañana, aleluya. Ese es mi Dios, ese es mi Dios, es el mismo Dios maravilloso, es el mismo poder. Esta palabra fue escrita, Señor, y hoy toca nuestro corazón nuevamente. Hoy nuevamente nos pregunta, Señor, si le amamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi amado Rey de Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Debemos ser como ese Pedro, ¿cierto? Ese que a pesar de que el Señor le dijo, me han pedido tu alma para zarandearla. Ese que muchas veces el Señor lo regañó porque era impulsivo. Amén. Pero el Señor conocía el corazón de Pedro. Amén. Él sabía que esa perla, ese diamante en bruto, con su espíritu iba a ser otro. Ese Pedro que igual estuvo ahí en esa pesca milagrosa. Igual estuvo ahí cuando Dios multiplicó los peces y el pan. Pero él quería más. Porque le fue revelado antes de tener el espíritu que el hombre que andaba con él no era otro que el Cristo, el Dios viviente. Es así debemos ser, aleluya, ¿cierto? Y dejarnos corregir por la palabra. Estamos aquí. Hoy Dios le ha placido que estemos aquí.
los 5, pero Él está con nosotros. Yo me voy llenita para mi hogar y me gozo. Y Dios bendiga a nuestros hermanos, Dios bendiga a nuestras hermanas. Es lindo, cierto, cuando nos juntamos, es lindo cuando se habla de que se va a tomar un café, es lindo. Pero más lindo es venir a esta comida, porque Jesús dijo que su reino es más que comida y bebida, es hacer la voluntad de Dios. Ayúdenos al Señor, Dios nos bendiga. De regreso a nuestros hogares, mi hermana en este lugar. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por los días más de vida que nos has dado, Padre Celestial, de poder venir a alabar tu nombre, Padre Celestial, de poder escuchar tu palabra, ya que ella cada día nos corrige todos los días de nuestra vida, Padre Celestial. Tal vez esta palabra siempre querrán quemarla, cambiarla, pero nunca podrán porque ella es viva y eficaz para nuestras vidas, Padre Celestial. Y como nos dice que tenemos que seguir predicando, Padre Celestial, porque queda mucho pueblo todavía. Por eso tú no has venido por tu iglesia aún, Padre Celestial. Porque todavía queda pueblo, Padre Celestial. Quedan corderos todavía que andan todavía sin escuchar tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias por la vida, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, que nos corrige, Padre Celestial. ¿Cómo nos vamos a querer que tú nos corrijas? Porque es tu palabra viva, porque tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Padre Celestial, para poder estar un día contigo ahí en los cielos, Padre Celestial. Todo te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.